Hola, soy José Miguel. En el conflicto legal que se avecina entre Lionel Messi y el Barcelona, ¿a cuál de las dos partes le asiste la razón jurídica? Si bien es cierto que el contrato entre el futbolista y el club no es de carácter público, dadas las declaraciones de una y otra parte, es posible anticipar las siguientes conclusiones. Por un lado, el Fútbol Club Barcelona insiste, a través de sus abogados, que la fecha límite para que Messi presentara el aviso de desvinculación de manera gratuita, es decir, sin pagar una compensación económica, al Barcelona, era el 10 de junio del 2020. Si el aviso se presentaba con posterioridad a esta fecha, entonces Messi tendría que compensar, o el club que lo comprara, al Barcelona, mencionando que la cláusula de rescisión es de 700 millones de euros. Sin embargo, los abogados de Messi insisten que no, que la cláusula no está sujeta o condicionada específicamente a la fecha del 10 de junio. Los abogados de Messi insisten en que, de acuerdo a la cláusula 24 del contrato, él tenía una semana posterior a la terminación de toda competición, ya sea la española o la europea, para presentar este aviso de rescisión. Luego entonces, si el 22 de agosto terminó la Champions League con el campeonato del Bayern, Messi disponía de una semana después para dar su aviso y lo presentó a los 2 días del campeonato del club alemán. La final fue el 23 de agosto, Messi presentó su aviso el 25 de agosto. Los abogados de Messi dicen que la cláusula dice que él tenía una semana posterior a la conclusión del torneo europeo y que la fecha a la que aluden los abogados del Barcelona, es decir, 10 de junio, era la fecha en la que ciertamente ya habría transcurrido una semana de finalización de la Champions si la misma no se hubiese suspendido por la pandemia del COVID-19. Es decir, si no hubiese habido ningún tipo de suspensión de la Liga Española ni de la Champions League, los torneos hubiesen terminado a principios de junio y por ende Messi hubiese tenido hasta el 10 de junio, una semana después de concluidos, para presentar su aviso. Pero que como se suspendieron y se reanudaron hasta finales de julio, principios de agosto, es que una vez finalizados el 23 de agosto, a partir de ahí corría la semana pactada entre las partes. Si bien es cierto que por regla general se atiende a la literalidad de los contratos para resolver o interpretar su contenido, el Código Civil Español, en su artículo 1281, estipula que cuando las palabras de un contrato parezcan ser contrarias a la verdadera intención de las partes, plasmada o desprendida de todo el acuerdo de voluntades, deberá de prevalecer esta intención. Es decir, cuando ciertas palabras analizadas de manera estricta parecen ser opuestas a la verdadera intención o deseo de los contratantes, entonces hay que privilegiar la intención que podamos rescatar del documento. Luego entonces, imaginemos que la cláusula 24 del contrato entre Messi y el Barcelona dice: Messi tendrá hasta el 10 de junio del 2020 para presentar el aviso, considerando que el 10 de junio es la fecha posterior a la terminación de los torneos español y europeo. El 10 de junio representa una semana posterior a la terminación de estas competiciones. En ese sentido, queda claro que la intención de los contratantes era darle el plazo a Messi de una semana posterior a que se acabaran los torneos y no dándole preferencia o prevalencia a la fecha en sí misma, sino a la fecha en razón de su significado, la terminación de los torneos. Aunado a esto, existen dos expresiones en derecho que sirven para interpretar los contratos. Una se llama pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga, es decir, que las partes deben estar a lo estrictamente pactado o convenido entre ellas. Pero también tenemos otra
expresión que se llama rebus sic stantibus, que significa que las partes se entienden obligadas si permanecen las condiciones originales en las que se dio el acuerdo. Por tanto, es obvio que la pandemia del COVID-19 ha sido algo que alteró significativamente los motivos o las circunstancias de contratación. Se suspendieron torneos por semanas, por meses, cambiaron las condiciones de los juegos, sin público, en los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas condiciones, entendemos que todavía Messi tendría un argumento adicional para sostener que le asiste la razón, es decir, que las condiciones contractuales cambiaron diametralmente. En conclusión, adelantándonos y sin conocer el contrato, creemos que Messi podrá salir victorioso de esta batalla legal argumentando que la fecha fija que dicen los abogados del Barcelona se entendía condicionada o vinculada a un suceso más importante, que era la terminación de las competiciones. Si las competiciones se suspendieron y terminaron hasta agosto, entonces esa fecha se entiende en su verdadera intención y espíritu también prorrogada. Y de acuerdo a la premisa rebus sic stantibus, en el sentido de que se entienden las partes obligadas siempre y cuando las condiciones permanezcan iguales, dado que las competiciones sufrieron cambios en sus calendarios sustanciales, pues habría que darle el beneficio de la duda en cuanto a la intención al jugador. Nos vemos en un siguiente video.